¿qué es un sociópata? Sociópata o psicópata, suena parecido, ¿no? ¿Qué es la sociopatía? Bien, la sociopatía es una forma de denominar a un psicópata. Diríamos que el término genérico es psicópata. Si nosotros agrupáramos las alteraciones mentales en 3 grandes grupos, tenemos los neuróticos, que son aquellos que se conectan con la realidad, pero la realidad les pesa como una mochila sobre sus hombros. Sí. Después tenemos los psicóticos, que son los que no pueden vivir conectados con la realidad objetiva y crean en su mente una realidad paralela. Y finalmente los perversos, que serían en este caso, psicópatas o perversos, son aquellos que conocen la realidad, la ven, la entienden, pero la manipulan. Es decir, que la condicionan a su conveniencia y necesidad. En la psicopatía hay grados, diríamos grados de maldad. Desde lo sutil, que un niño que, lastima a un animalito, que no le hace nada, simplemente por el gusto de lastimarlo. Diríamos que en el niño que con una onda caza un pajarito hay un núcleo psicopático, que después se empieza a naturalizar y después del pajarito mata al perro o mata al gato, y después empieza a hacer daño a los demás, a robar, a estafar. Es una escalada que viene desde la matriz, es decir, hay una naturalización de comportamientos que están dentro de un contexto, ¿no? En este caso, el contexto de su propia familia, que seguramente también tiene prácticas que son crueles o desalmadas. Entonces, el psicópata, para que entendamos la característica central de todo psicópata, es la carencia de empatía. Sí. Es decir, que el psicópata no se pone en el lugar del otro, pudiendo. ¿Sí? En el sociópata. ¿Por qué decís pudiendo? Porque podría hacerlo, pero no lo hace porque no quiere. Es lo que todos nos tratamos de conectarnos con el otro. Claro, eso hablaría de las relaciones sociales, de las relaciones afectivas, de los vínculos. El psicótico no se vincula porque no puede. El psicótico vive en una realidad paralela, entonces muchas veces se los ve aplanados y fríos afectivamente, pero no es porque elijan serlo, sino porque no pueden ser cálidos. El psicópata podría serlo, de hecho muchas veces es muy seductor, emplea esas habilidades, pero para engañar, para incautar a sus víctimas, para seducirlas, y entonces a partir de ahí usa esos comportamientos, diríamos, como más agradables o más cálidos, pero siempre son con un fin ganancial. ¿Podríamos decir que el psicópata, esto que vos decís, muy seductor, muy entrador, es una persona inteligente? No todos, hay psicópatas un poco más rudos, más toscos. Vos pensás que en el rango de la delincuencia, que todos son, en alguna medida, los delincuentes intencionales, todos son psicópatas en algún grado, no todos son inteligentes. De hecho, te diría que muy pocos de los psicópatas, por ejemplo, terminan los estudios universitarios, porque no toleran la frustración. Esta es una característica central de la psicopatía, la intolerancia total a la frustración. Entonces, en el caso del sociópata, estamos hablando, hay muchas denominaciones. Por ejemplo, se habla de trastorno disocial de la conducta, aquel que no solo ya pierde la empatía, como diría Maturana, el epistemólogo chileno, los seres humanos, al evolucionar y adquirir el lenguaje, hemos incorporado la capacidad, a través del lenguaje, de reconocer al otro como un legítimo otro en la interacción. Claro. El sociópata y el psicópata no reconocen al otro como un legítimo otro, sino como un objeto, como una cosa más, que no tiene para ellos gran valor, a veces hasta sus propios padres. ¿Pero qué? ¿Lo usan a eso? Lo usan, exactamente. Están para usarlo. Eso es lo que llamamos manipulación psicopática. La manipulación es hacer al otro actuar en función de los propios deseos. Entonces el psicópata va inoculando en el otro cosas, actitudes, pensamientos que determinan conductas, y entonces el otro termina haciendo lo que el psicópata quiere. Walter, sí. Yo no llego a entender bien qué diferencia hay entre un psicópata y un sociópata. Claro, diríamos que para ser más precisos, el sociópata ya lleva su maldad a nivel social. Entonces, dame un ejemplo. Hitler es un sociópata. Y en ciertas escalas hablamos de un psicópata desalmado.
El desalmado ya no carece de todo instinto o sentimiento de ternura o de compasión por el otro. O sea, un dictador que manda a torturar es un sociópata. Claro. Penosamente nosotros tenemos ejemplos permanentes, actuales, en todos lados, ¿no? De esto. Pero determinadas personas, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, en Venezuela, Maduro es un sociópata. Es una persona que carece de todo tipo de compasión por sus compatriotas, se impone desde un narcisismo. Ese es un sociópata narcisista, que se cree, digamos, la última gaseosa del desierto, ¿no? Sí. Él impone sus deseos, su forma, incluso sobre la voluntad popular. Y el sociópata niega, porque si vos escuchás, vamos a tomar el ejemplo de Maduro, el presidente de Venezuela, niega, acá está todo bien. Totalmente, porque él desprecia tanto el pensamiento del otro que cree que el único que vale, que la única verdad que vale es la propia. Entonces no está dispuesto al diálogo. Con un sociópata o con un psicópata no se puede dialogar, se tiene que consentir, se tiene que aceptar, si no se enfurecen. Normalmente después terminan, como decimos nosotros, mostrando la hilacha, porque no toleran que se contradigan ni sus deseos, ni sus pensamientos, ni sus principios. Pero con ese criterio no se iría nunca del poder un sociópata. Claro, en realidad hay que, esto es vivo o muerto, ¿no? Ahí y está, es lo que hace. Ahí está. Y no, pero astutamente primero mata a otros antes de irse. O sea, acá lo que dicen muchos expertos es que en general para que un sociópata o un psicópata muera tiene que matar los otros psicópatas. Es decir, tiene que venir otro más malo que él, que pueda tener, digamos, las mismas agallas, porque carecen. Otra característica de la psicopatía, y en el caso extremo la sociopatía, es la carencia de arrepentimiento. El psicópata o el sociópata hace daño, pero primero no reconoce que hace daño porque el otro es una cosa. Entonces no le reconoce entidad, no le reconoce dignidad al otro, y por lo tanto no se arrepiente de lo que hace. Por el contrario, siente que está haciendo lo que debe hacer, que está cumpliendo con su deber. O sea, una frialdad total. Y en estos casos, como en los, digamos, en ese caso un político con poder, siente que es casi como la encarnación divina en la tierra, y entonces él es la voz de Dios, no como decíamos Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, sino que es la voz propia. Y entonces desde ese lugar carece de capacidad de escucha, de capacidad de tolerancia. Hay tantos ejemplos, cuando vos empezás a decirme, me vienen tantos ejemplos de sociópatas, tanto hombres como mujeres decimos sociópatas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para reconocer? Estoy hablando, ya en este caso vos diferenciás sociópata de psicópata. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar y qué hacemos si nos toca cruzarnos con un sociópata o psicópata en la vida? Ok, entonces decimos la familia patológica. Lo que es importante decir es que la psicopatía, y en este caso especial la sociopatía, no es una enfermedad mental. Es una condición, es una forma de ser. Es una personalidad anormal, o sea que desde la cuna ha venido, como diríamos, el arbolito torcido. Entonces, ¿cómo no es una enfermedad mental? Claro, porque la enfermedad te lo relaciono con una pulmonía. Vos venís siendo sano y de pronto aparece la enfermedad. Sí. La enfermedad no altera tu esencia. La enfermedad aparece, vos te ves afectado por todos los signos y síntomas, pero cuando se va la enfermedad, volvés a ser normal. Sí. En este caso sería como que tuvieras una pulmonía desde que naciste, y toda tu vida la vas a tener en mayor o menor grado. Entonces la personalidad es la que se ha vuelto anormal, la que se ha vuelto, diríamos, distorsionada. ¿Pero existe medicación psiquiátrica para un no específica, porque como es la personalidad, es mucho más complejo tratarlo que una psicosis, de pronto, porque vos le das un antipsicótico y listo. Como se parece, mira las palabras, vos por supuesto estoy hablando con un profesional, psicosis, psicópata, parece que fuese muy parecido. Y de hecho porque son... O sea, no es un, perdón que diga, un loco. No es el loco que uno dice, está loco. Está perfectamente de acuerdo, por eso el psicópata es imputable y el psicótico no.
Porque el psicótico... para la justicia es imputable. Es imputable, exactamente, porque tiene conciencia de sus acciones. Pensé que era todo lo opuesto. Claro, no, el psicópata tiene plena conciencia de la maliciosidad de sus acciones, ¿no? Entonces... O sea, un asesino psicópata va a la cárcel. Exactamente, y de hecho, por ejemplo, un sociópata sería un asesino serial. Que ya es masivamente dañino, ¿no? Recomiendo ver la película El Guasón para ver una variedad de la psicopatía que le llamamos caracteropatía, que es lo que podríamos decir que tiene el Guasón, que es que porque sufre hace sufrir. Es decir, estamos hablando en este caso del vengador, ¿viste? Por ejemplo, el padre que le asesinaron a su hijo y va a asesinar al asesino. ¿Es un psicópata, un desalmado, un sociópata? No. Se ha vuelto psicópata en su conducta, pero por venganza de un dolor entrañable. En ese caso le llamamos caracterópata. Y volviendo... Bueno, yo te preguntaba, ¿cómo se hace para reconocer? Claro, el primer rasgo es la carencia de empatía. Sí. Así que los hay muchos. Sí. Cuando vos veas que la persona que está con vos, sea tu pareja, tu hijo, tu padre, no es empático, no se pone en tu lugar un momento para poder considerar tus sentimientos y circunstancias, tiene un rasgo psicopático. No digo que sea un psicópata con todas las letras, pero ya es un indicio. Cuando carece de remordimiento, cuando es muy manipulador y generalmente cuando hablas con él te terminas sintiendo culpable de lo que por ahí son sus propias responsabilidades, estamos hablando de rasgos de tipo psicopáticos. Por lo tanto, Marietán, que es una de las máximas eminencias en Argentina sobre psicopatía, en su libro El psicópata y su complementario, dice que el rasgo principal es la carencia de empatía. Todo psicópata tiene un complementario, que generalmente es empático. Entonces, es excesivamente empático. Cuando decís un complementario es como alguien que le sigue el juego. Una pareja, un socio, ¿sí? Que le sigue el juego. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que... Está tan enfermo como él. Claro, porque... Bueno, no es una enfermedad, acabas de decir. Está dañado porque en realidad, o porque tiene la autoestima muy baja, porque es muy inseguro, que muchas veces tiene que ver con la manipulación sistemática del psicópata, termina haciéndole, digamos, suplicándole que lo quiera, ¿no? Al psicópata. Al que le sigue. Claro. ¿Qué hacemos si nos cruzamos en la vida con un psicópata? Lejos. Al psicópata hay que ponerlo lejos porque es muy dañino, muy contaminante. De hecho, nosotros... Me encantó tu consejo. Lejos. Lo más lejos que puedas. Mira, cuando alguien... Nada de tratar de convencer. Nada. No sé, las mujeres que tienen el instinto materno, sí, tan a flor de piel, sí, yo lo voy a cambiar y sueño con eso, no, por favor, esa ilusión no te la pongas porque vas a salir lastimada. Entonces, cuando vos reconoces esto, empezá a planificar tu huida. Yo siempre digo una cosa. Ay, me encanta, me encanta como lo resolves. Ahí no hay forma. De hecho, yo no trato pacientes con psicopatía, porque son intratables, no adhieren al tratamiento. Entonces hacen una ficción por conveniencia. Hacen como que vienen a la terapia, pero en realidad no la toman a la terapia. Lo hacen porque los obliga un juez o porque... Manipulan al psicólogo. Claro, exactamente. Entonces uno se corre de eso. Cuando uno lo reconoce, uno o lo deriva o lo saca, ¿no? Pero finalmente decirte, yo no puedo obligar a nadie que me ame, porque el amor es un sentimiento sagrado, espontáneo y libre. Sí puedo exigir a los demás una cosa en la medida que yo doy, que es respeto. El psicópata o el sociópata no respeta. Y si vos te encontrás con alguien que no te respeta, respétate a ti mismo y andate. Ese es el consejo. Oh, genial. No tengo otra palabra. Espectacular. Muchas aparte gracias. En la forma que lo planteás y no das vuelta, ¿eh? No, y hay muchos, y esta sociedad en la que vivimos está criando mucho pichón de psicópata. Entonces, habría que tratar de reconocerlo y si son chicos, tal vez es más posible salvarlos. Pero si vos no les sembrás a tus hijos la semilla de la compasión, si vos pasás frente a alguien que está sufriendo y miras para el costado, como solemos hacer también los argentinos, estás inculcando una tendencia psicopática.
Él es el licenciado Walter Motilla, director de Psicosalud. Gracias por esta lección que nos has dado como siempre, Walter. Gracias. Un placer. Es para mí formar parte de esta mesa. Un gustazo tenerte aquí. Y aparte aprendemos muchísimo. Feliz 2020. Igualmente. Año Capicúa. Hermoso número, hermoso. Sí. Bueno, esperamos tenerte siempre acá en esta mesa. Bueno, va a ser un gusto. Nos honra tu presencia. La honra es mía, un placer. Gracias. Walter Motilla, aquí en la mañana de Clima de Radio.